Eugenio Díaz Castro, escritor colombiano que inició el costumbrismo en su país con la novela Manuela, hombre de campo de formación prácticamente autodidáctica. No participó en ninguna guerra ni perteneció a partido político alguno. Sin embargo, recreó con mirada sociológica muchos de los hechos y acontecimientos de la turbulenta etapa histórica que hubo de vivir. Realizó sus estudios primarios en el Colegio San Bartolomé, debido a una afección que padecía en el pecho y a un accidente al caer de un caballo. Tuvo que abandonarlos y continuar sus lecturas de manera autodidáctica. Para subsistir, se dedicó a las labores del campo, algunas veces como propietario y en otras como mayordomo en tierras calientes y frías en Colombia. En 1848 dirigió un negocio de prensa de tabaco. Eugenio Díaz Castro publicó muchos artículos contributistas en los periódicos El Bien Social, El Mosaico, El Bogotano, Bibliotecas de Señoritas y La América. Conservador y fervoroso creyente de los dogmas de las iglesias católicas. Fue junto con José María Vergara y Vergara, José Manuel Marroquín, uno de los fundadores de la tertelua El Mosaico. Escribió sus obras cuando vivía solo en una finca y dirigió su negocio de prensa de tabaco. Al pie de las cordilleras de Suyo Occidental, entre húmedas y oscuras selvas en medio de los peones. Muchas de sus obras las redactó en una antigua mesa de nogal, utilizando todos los recursos que llegaban a sus manos, como las cubiertas de las cartas que el autor recibía en sus familiares o de pedazos de papel. En 1861 enfermó y tuvo que recluirse, suspendiendo sus trabajos. Pasó sus últimos 5 años en cama, aquejándose de una enfermedad crónica e incurable. Hay una gran variedad de personajes. Sin embargo, es claro distinguir cuáles son los que juegan un rol principal y cuál es uno secundario o terciario. Se pueden dividir según su tendencia política o por su clase económica. Además, es claro que durante la novela aparece un gran número de personajes femeninos, quienes representarán una parte importante de la historia. De hecho, su personaje principal es una mujer, de allí que la novela se llame Manuela. Y es con ella con quien iniciamos esta presentación de cada uno de ellos. María Manuela Valdivia era la mujer más bella y seductora de la parroquia. Tenía apenas 17 años, su rostro era de color perlado y vestía una camisa bordada, en aguas de cintura y pie descalzo. Era una mujer que podía cuidarse a sí misma sin la ayuda de nadie. Una campesina que representa la figura de la época. Hija de doña Patrocinio, que se convierte en una líder popular de la parroquia, de aquí que nace la tendencia manuelista. Es una mujer espontánea, inteligente y despierta, logra salirse con las suyas, no se deja callar por los hombres de la época, le gusta hablar de asuntos políticos. Dentro de la novela va a ser perseguida por don Tadeo, quien quiere que ella sea una de sus mujeres. Sin embargo, a pesar del poder de este hombre, ella tiene la capacidad de no dejarse seducir y por el contrario va a luchar a lo largo de la historia por su amor, Dámaso Bernal. Otro personaje es Demóstenes Bermúdez. Es un bogotano ilustrado que ha viajado por Estados Unidos y Francia. Llega a la parroquia con el fin de ganar votos para ser elegido senador y además para llevar las ideas de los gólgotas, una de las tendencias liberales, pero también a través de la historia va a hacer análisis de las costumbres que encuentra en la parroquia, a su modo de ver. Muchas de ellas de carácter retrógrado y hará análisis de botánica y de zoología, inspirado en la teoría de la evolución. Es un hombre humanitario, educado y caballeroso, quiere ayudar a los pobres, apoya la causa de la civilización, defiende las tendencias liberales más radicales, secularización de la iglesia, división de los grandes terrenos, igualdad maternal, trabas a los ricos y confiaba y defendía plenamente la Constitución del 21 de mayo de 1853. Sin embargo, sus ideas se vuelven utópicas dentro de la historia, porque aunque predica la tolerancia y la igualdad como principios, las diversas circunstancias de la historia harán ver que esto no es tan real y que son de difícil aplicación a pesar de que exista una Constitución.
No obstante, él se obstinará por seguir creyendo firmemente en sus ideales y por lo tanto en seguir predicándolos. El cura es conservador, sin embargo comparte ideas gólgotas y tiene conocimientos científicos y botánicos. Por lo general, llevaba un largo levitón gris, chaleco y calzón negro, cuello morado, sombrero negro de fieltro de ala tendida, aunque no pequeña. Llevaba en su mano un largo bastón, fiel compañero de sus excursiones por el campo. Era un hombre modesto y respetable, humanitario, caracterizado por ayudar a todas las personas del pueblo. Representa la parte religiosa y espiritual de la historia. Estará presente cada vez que una persona esté a punto de morir y cuando alguien se vaya a casar, pero también cuando hayan expediciones botánicas y reuniones durante la historia, tendrá largas conversaciones con Demóstenes, con quien se le llevará bastante bien a pesar de las diferencias de partidos. Judas Tadeo Forero es un liberal, pero de la tendencia draconiana, y aunque pretende ganarse al pueblo de la parroquia con su discurso a favor de los pueblos, ya varios se han dado cuenta que es un estafador, mentiroso, falsificador, a quien solo le interesa su bien y quizás el de los que lo rodean. Él representa la figura más fuerte de la parroquia. Después de trabajar en la hacienda de Don Blas, logró llegar a director de los jueces, ganándose a muchas personas en el pueblo, quienes le ayudarán en sus picardías y estafas. Como le gustaba conseguir lo que quería, buscaba tener a todas las mujeres lindas del pueblo. Cecilia y Manuela eran una de ellas. La primera había caído en sus garras, mientras que la segunda se resistía eternamente. Durante la historia hará lo posible porque los tadeístas, así llamados gracias a él, triunfen como dé lugar, es decir, para él prima el medio sobre el fin. Esos serían los personajes principales. Ahora vamos a dar un breve recuento también de los personajes secundarios. Rosa, una mujer tapichera, angelical y servicial, tiene apenas 16 años, pero enfrentará todo lo que una tapichera de la época vive. Ha tenido que vivir la violencia en carne propia, ya que ha sido violada y desterrada de su casa junto a su familia. Al final de la historia muere, durante el San Juan, fecha importante en la época. Será recordada por todos los que la rodean como una mujer colaboradora y hospitalaria. José Fitatá era el criado de Demóstenes, será su fiel compañero durante todas sus travesías. Es de raza india, toreador, jinete, enlazador y soldado durante una época. Vivirá todas las tragedias de la parroquia. Por ejemplo, él también fue metido en la cárcel por relacionarse con los manuelistas. Patrocinio. Es la madre de Manuela y dueña de la casa donde se hospeda Demóstenes. Es una mujer casera que tiene una tienda en su casa en donde vende licores y surte al pueblo de diversas cosas. Defenderá fielmente a su hija durante toda la historia, a pesar de las acusaciones que se le hacían constantemente. La novela Manuela es de los años de 1956, entre mayo a julio, donde su principal acontecimiento es señalar el sueño de clase dominante, la cual se refleja en su constitución y en el estilo de modalidad principales, mostrando la realidad del país como era en ese entonces. Se caracteriza por ser construista post-Colombia, ya que se encuentra con un cuadro de referencias, iniciando desde el capítulo 1 al 10, el cual hace referencia a la importancia que le daban a los partidos políticos y sus relaciones sociales, ya que se señalaban y discriminaban el entorno. Estos 10 capítulos, que son la mitad de la novela, engloban la parte política. Ahí se evidencia el poder que tiene Don Tadeo sobre la gente del pueblo y los mecanismos de control gubernamental que tiene bajo él. Es el máximo dirigente y por ende todos deben hacerle caso, y aquellos que no lo hacen, como es el caso de Manuela, sus familiares y amigos más cercanos, no tienen garantía con sus derechos, puesto que son vulnerados al intentar rebelarse contra él. También muestra las desgracias, las multas, prisiones, destierros, incendios y muertes que son el pan de cada día. Una sociedad que se atrofia, donde no existe el sentido de justicia, libertad y seguridad, donde sus habitantes temen rebelarse por temor a perder sus cosas. La seguridad, libertad y garantías personales nunca se habían visto tan amenazadas. La Constitución del 21 de mayo no servía para nada. Lo único que servía era el acuerdo municipal del 18 de mayo que tenía un triunfo para los tadeístas. Don Tadeo era el defensor de los derechos del pueblo.
¿Qué eran las garantías de los ciudadanos teniéndolo en el poder? El destierro que sufrió Manuela por no seguir las órdenes de don Tadeo, como el poder social lo eran todo en esa época, donde los esclavos eran tratados como seres sin derechos ni vida. De igual modo, estos 10 capítulos dejan entrever que a pesar de las desgracias siempre llega un buen momento. Manuela logró escapar con su amor Dámaso y se refugió en las montañas con su amiga Pía para después llegar a Ambalema, lugar donde las personas se morían de fiebre pero vivían bien. Estos dos enamorados que querían casarse desconocían que al otro lado, en su pueblo y en esa misma calle del Caucho, el pueblo había alzado su voz y sacó del poder y metieron a la cárcel al pícaro de Judas Tadeo y al infame ladrón de Juan Acero. Con este acto se dio la verdadera revolución y desde entonces los derechos de las personas se empezaron a cumplir. Estos últimos capítulos, del 23 al 30, narran las divergencias liberales con la alternativa de una república cristiana, que se ponen de manifiesto en las discusiones entre Demóstenes y el cura. Plasma cuando Manuela y Dámaso regresan a la parroquia con su triunfo, y aunque todos los manuelistas se encuentran contentos por eso, no tardan en enterarse que don Tadeo había escapado de la cárcel y se encontraba de ermitaño en las montañas. Esto con el fin de vengarse de todos los manuelistas y de gobernar con ayuda de los partidarios la parroquia desde las montañas sin que ninguno del pueblo se diera cuenta de ello. A punto de acabar la historia, Dimas trae a don Demóstenes un archivo que había robado de don Tadeo. Mientras éste se encontraba en la montaña, en este archivo don Demóstenes se encontrará con una gran variedad de cartas enviadas, unas desde Bogotá a don Tadeo y otras dentro de los mismos parroquianos tadeístas. Dentro de estas se pueden apreciar todos los planes de don Tadeo, cada una de las falsificaciones que hace y que manda hacer con el fin de que lo que él quiera se cumpla. Pero además don Demóstenes encuentra todo un paquete de cartas de su prometida Celia que nunca le habían llegado. Esto llena de rabia a Demóstenes, quien toma la decisión de regresar a Bogotá con el fin de arreglar las cosas con su prometida, quien muy seguramente se había quedado esperando respuestas de sus cartas. Finalmente, en el capítulo 31, que es el último de la novela, podemos ver cómo Manuela decide casarse con Dámaso. A pesar de que Demóstenes no puede asistir, deciden pactar fecha para el matrimonio, que es el 19 de julio de 1856, día en el que acaba la novela de una manera trágica, ya que los tadeístas aprovechan que todos se encontraban reunidos en la iglesia y la incendian cerrando la puerta principal. Y aunque todos logran salir de una u otra manera de este lugar, Manuela no resiste esa tragedia y en los brazos de sus familiares, amigos y amado, da su último respiro. La principal razón de los conflictos fueron las elecciones políticas. Lo primero que ocasionó fue la división política que había entre los liberales, llamados lacornianos, los golgotas, llamados radicales, y los conservadores. El segundo motivo fue la esclavitud de la época, la injusticia, ya que para lo que era bueno para uno, era malo para otro, porque el Estado hacía que la forma de poder ejercida por algunos impedía la democracia, lo cual llevaba a que hubieran peleas. El machismo, la mujer no podía votar y tampoco podía dar su opinión. La pobreza, la desigualdad, la miseria, cómo estaba el pueblo. Los pequeños conflictos se daban por las razones que alimentaban la lucha y los desacuerdos. Los conflictos partidistas eran la muestra de la ideología, como el matrimonio, las relaciones interpersonales, la vestimenta, la cual en su mayoría se describía, el baile, la religión, incluso la comida. La lucha entre los partidos políticos y las ambiciones y sus consecuencias fueron las razones que provocó que la historia tuviera tantos conflictos. Manuela optó por irse del pueblo y se dirigió hacia las montañas con Dámaso para refugiarse de don Tadeo. Del mismo modo, Dámaso, a pesar de haber sido desterrado, volvió en busca de su amor y escapó con ella. Demóstenes, por medio de la política, ayudó a la revolución de los conflictos que acobijaban a la familia de Manuela. Cecilia no pudo escapar de las manos de don Tadeo y optó por callarse y seguir a su lado. Y por último, Judas Tadeo Forero recibió su merecido y terminó en la prisión. Inmerso en ese ambiente político y cultural, Eugenio Díaz Castro plasmó en Manuela un testimonio de lo que fue la situación sociocultural de la época, de su ideología, de las lecturas que había efectuado, de los modelos literarios que lo influenciaron y de las características estéticas que configuraron su escritura. Hay conceptos que tuvieron mucho que ver con las rupturas, definiciones y adaptaciones de las realidades y procesos políticos, económicos y sociales del momento, los cuales se expresaron de diversas formas en el discurso de Manuela.
Se forja dentro de la novela un estudio de la realidad neogranadina, que busca soluciones para las injusticias y el desequilibrio social, pero a la vez, al observar en forma aguda y penetrante la vida cotidiana, ofrece explicaciones, busca crear conciencia sobre la inequidad de clases y al hacer una cerrada defensa de los oprimidos, intenta promover un cambio social. Se puede apreciar que estos personajes, Demóstenes y el cura, dominan la disertación política del periodo. Sin embargo, la gran parte de la población se mantiene al margen de la cuestión por el ignorar aquellos términos de la misma. Manuela es el reflejo del mundo contemporáneo de José Eugenio Díaz Castro, el inicio de la segunda mitad decimonónica. En su gran mayoría, aquellas ideologías mismas de los partidos liberales y conservadores son inenables. Dentro de los diálogos que se encontraban bajo las figuras de Demóstenes y el cura, se puede percibir un equilibrio entre la novela y el periódico histórico. Referente al argumento primordial, se halla la división entre iglesias y el Estado, que viene a darse como uno de los rasgos fundamentales del Estado moderno, asimismo de la educación liberal como se veía. Esta estaba a la mano de la Iglesia Católica de la manera como se reflejaba en la parroquia, escenario de la novela, como en el mismo territorio para la época, paralelamente. El diálogo no produce efectos positivos, porque está montado en la premisa de cada uno tiene la razón. Se evidencia la falta de una conciencia de otredad. Se pretende imponer una identidad en un conglomerado de diferencias. Al dialogar, cada uno cree poseer la verdad, una y única verdad. Nunca se acepta que el contrario pueda tener siquiera algo de razón. El otro siempre es el equivocado, el malo, a quien hay que subyugar, corregir o educar. Por ejemplo, la libertad, Demóstenes condena todo lo que huele a tradicional o colonial como superstición, que es necesario superar. Como no está dispuesto a aceptar ninguna diferencia en relación con sus propias ideas, nada se soluciona en la novela. El problema sigue pobre, los pueblos incomunicados, las ideas no sirven para mejorar la realidad y las mujeres siguen siendo víctimas de los amos. La discusión político-científico, costumbrista, realista, el discurso político-científico, costumbrista, realista, objetivo, privado sobre los elementos estéticos, el drama, la estructura, las peripecias y anagnorisis. La estética cede ante la necesidad de presentar un mensaje o una posición ideológica. Así, la estructura es acomodaticio y la trama a veces inverosímil y forzada. La novela, sin embargo, no carece de belleza. La expresa de manera magistral en las decisiones del lugar ameno, ya tropicalizado y auténticamente nacional. La expresa también en los diálogos, algunos de los cuales son magistrales, en la expresión popular, en la caracterización de algunos personajes, sobre todo en Manuela. El léxico es rico y variado.